En 2013, una joven desaparece en un hotel de Los Ángeles con un historial de suicidios y asesinos seriales. Semanas después, los huéspedes se quejan de que el agua sale negra, tiene un sabor dulce y una consistencia viscosa. Al revisar los tanques de agua en la azotea, encuentran su cuerpo en descomposición. Nadie sabe cómo llegó allí, pues la puerta estaba cerrada bajo llave y la alarma nunca sonó. ¿Qué tal, amigos? Prepárense, porque lo que les voy a contar hoy es el tipo de historia que te hace mirar 2 veces el vaso de agua antes de beber. Seguro han visto el video del ascensor, esa grabación granulada que le dio la vuelta al mundo. Pero hoy no vamos a ver el video. Vamos a entrar en la mente de lo que ocurrió en ese hotel maldito. Si creen en las coincidencias, después de esto, dejarán de hacerlo. Bienvenidos al Hotel Cecil. El Hotel Cecil no es un hotel, es un imán para la tragedia. Desde que puse un pie en el vestíbulo, sentí que el aire era más denso, como si las paredes hubieran absorbido los gritos de los asesinos seriales que se hospedaron aquí, como Richard Ramírez, el Night Stalker. Pero yo solo era un turista más, buscando una habitación barata en el centro de Los Ángeles. No sabía que estaba entrando en una pesadilla que el mundo entero vería por YouTube semanas después. Todo comenzó con el agua. Al tercer día de mi estancia, el flujo en la ducha comenzó a fallar. Al abrir el grifo, el líquido no era transparente, tenía un tinte amarillento, casi marrón. Al principio pensé que eran las tuberías viejas, pero luego vino el olor. Era un aroma metálico, pesado, que se quedaba pegado en la garganta. Lo peor fue cuando decidí cepillarme los dientes. El sabor era indescriptiblemente dulce y a la vez repugnante. Era el sabor de algo orgánico que se estaba deshaciendo. Mientras yo me quejaba del servicio, en alguna parte del hotel, Elisa Lam ya llevaba días desaparecida. Yo había visto ese video del ascensor en las noticias del hotel. La chica se veía aterrorizada, escondiéndose de algo que la cámara no lograba captar, hablando con sombras invisibles, moviendo sus manos de una forma que no parecía humana. Todos pensaban que era un brote psicótico, pero los que estábamos durmiendo en esas habitaciones sentíamos que había algo más en los pasillos. Las puertas se cerraban solas y se escuchaban susurros detrás de los muros. La mañana que todo estalló, escuché gritos en la azotea. Los empleados habían subido finalmente a revisar los 4 tanques de agua de 3,000 litros que surtían a todo el edificio. Cuando abrieron la pesada escotilla del tanque número 1, el horror se hizo realidad. Allí estaba ella. Elisa estaba flotando desnuda, con su ropa en el fondo del tanque. Su piel estaba pálida, hinchada por el agua en la que yo me había bañado, con la que yo había cocinado mi café, la que yo había bebido. Pero aquí es donde la realidad se quiebra. Para llegar a esos tanques, Elisa tendría que haber atravesado puertas protegidas con alarmas que nunca sonaron. Tendría que haber subido una escalera de mano cargando una tapa de hierro que incluso a 3 hombres les costó mover. Y lo más inquietante, la tapa estaba cerrada desde afuera cuando la encontraron. ¿Cómo pudo ella entrar, cerrarse por dentro y ahogarse en silencio mientras cientos de nosotros dormíamos a pocos metros de distancia? La policía nunca encontró rastro de drogas en su sistema. La autopsia fue inconclusa. Algunos dicen que fue un juego paranormal llamado el juego del ascensor. Otros dicen que el hotel mismo la devoró. Pero yo no necesito teorías.
Cada vez que bebo un vaso de agua y siento ese rastro de dulzura metálica, recuerdo el Hotel Cecil. Recuerdo que durante 2 semanas, Elisa Lam no estuvo desaparecida, estuvo con todos nosotros, fluyendo a través de las tuberías, observándonos desde cada grifo abierto, esperando a que alguien finalmente mirara dentro del tanque. Lo que sea que la perseguía en ese video del ascensor, no se quedó en Los Ángeles, se quedó en la memoria de todos los que probamos el agua de su tumba. Y a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir ese sabor dulce en mi lengua, recordándome que hay lugares en este mundo que están hambrientos de almas. El horror de haber consumido los fluidos de un cadáver es algo que el cerebro intenta bloquear, pero el cuerpo no olvida. Después de que sacaran el cuerpo de Elisa del tanque, el hotel no cerró de inmediato. Me quedé en el vestíbulo viendo cómo los peritos bajaban bolsas de plástico negras mientras los turistas seguían haciendo el check-in, ignorantes de que el café que tenían en la mano había sido filtrado a través de la piel en descomposición de una chica que buscaba ayuda en un ascensor. La atmósfera en el Cecil cambió de una pesadez extraña a una maldad absoluta. Se sentía en el aire, una electricidad estática que te erizaba los vellos de la nuca cada vez que pasabas frente a la habitación 506, donde ella se había hospedado. Empecé a investigar por mi cuenta, obsesionado con lo que había probado en esa agua. Descubrí que Elisa no era la primera en morir de forma extraña allí. El hotel había sido el hogar de Richard Ramírez, el acosador nocturno, quien regresaba a su habitación después de cometer las atrocidades más grandes, se quitaba la ropa ensangrentada y la tiraba en los contenedores del hotel sin que nadie dijera nada. También vivió allí Jack Unterweger, un asesino serial austríaco que estrangulaba prostitutas con sus propios sostenes. Parecía que el edificio mismo llamaba a los depredadores, o peor aún, que el edificio creaba a los monstruos. Empecé a preguntarme si Elisa no se estaba escondiendo de una persona en ese video, sino del hotel mismo, de una entidad que vive en los conductos de ventilación y se alimenta de la confusión de los jóvenes. Una noche, poco antes de marcharme, cometí el error de subir al piso donde se grabó el famoso video del ascensor. El silencio allí arriba era diferente al del resto del edificio. Era un silencio que zumbaba. Al llegar frente al ascensor, las puertas se abrieron solas. No había nadie. Entré, tal como lo hizo ella, y sentí un frío repentino que me caló los huesos. Presioné los botones al azar, imitando sus movimientos, y cuando el ascensor no se movió, sentí una presión en el pecho. Era la sensación de que alguien o algo estaba parado justo detrás de mí, en el rincón donde la cámara no llega a ver. Un susurro húmedo me rozó la oreja, algo que sonaba como agua moviéndose en un recipiente cerrado. Salí corriendo de allí, jurando que nunca volvería a mirar atrás. Incluso años después de aquel incidente, el caso de Elisa Lam sigue siendo un agujero negro en la red. Los registros del hotel muestran discrepancias en las horas de grabación del video. Hay trozos de la cinta que parecen haber sido editados o ralentizados por alguien que quería ocultar una presencia. ¿Por qué la policía de Los Ángeles tardó tanto en revisar los tanques si los huéspedes se quejaban de la presión del agua desde el primer día? La respuesta más aterradora es que el hotel tiene una voluntad propia. El Cecil protege sus secretos. Las tuberías, los ascensores y los tanques de agua son parte de un organismo que necesita renovar su sangre de vez en cuando. Hoy en día, el hotel ha intentado cambiar su nombre y su imagen para borrar el pasado, pero el estigma de la agua negra es imborrable. Cada vez que veo una noticia sobre un hotel antiguo o una desaparición inexplicable, mi mente regresa a esa azotea. Recuerdo el sonido de la escotilla de metal golpeando el tanque y la imagen de la ropa de Elisa, su sudadera roja, flotando como una mancha de sangre en el agua que todos bebimos. La ciencia dice que fue un accidente, pero mi paladar me dice lo contrario. Hay cosas que no se pueden lavar, y el sabor de la muerte en el Hotel Cecil es una de ellas. El misterio de lo que ocurrió dentro de esa habitación de hotel
es quizás más aterrador que lo que sucedió en el tanque de agua. Cuando la policía finalmente precintó el cuarto de Elisa, se encontraron con una escena que no encajaba con la imagen de una turista común. Sus pertenencias estaban allí, su computadora, su reloj, incluso su cartera con dinero y tarjetas de crédito. No faltaba nada material, lo que descartaba el robo como móvil. Sin embargo, las sábanas de la cama estaban revueltas de una manera maníaca, como si alguien hubiera estado buscando algo o escondiéndose de algo con una desesperación animal. Lo más extraño fue el hallazgo de su diario y sus publicaciones en redes sociales. Elisa sufría de trastorno bipolar, sí, pero sus escritos en los días previos a su muerte hablaban de una presencia que la seguía desde que llegó a Los Ángeles. Mencionaba que la gente en el hotel la miraba de una forma extraña y que sentía que le estaban robando los recuerdos. En una de sus últimas entradas, escribió una frase que todavía hace que a los investigadores se les hiele la sangre. Ellos no me dejan salir, pero el agua me llama. ¿A quién se refería con ellos? ¿Eran los otros huéspedes? ¿O eran las sombras que parecen habitar en las esquinas del Hotel Cecil desde los años 20? Mientras los detectives revisaban las cámaras de seguridad de todo el edificio, descubrieron un detalle que rara vez se menciona en los documentales virales. En las horas posteriores a su desaparición, se vio a dos hombres desconocidos entrando en el área de servicio que llevaba hacia la azotea. Llevaban cajas de herramientas y se movían con una confianza absoluta. Nunca fueron identificados. Lo perturbador es que para llegar a los tanques de agua hay que pasar por una puerta cuya llave solo poseen los empleados, y si se fuerza, suena una alarma que se escucha hasta en la recepción. Esa noche, la alarma permaneció en un silencio sepulcral, como si el propio edificio hubiera decidido apagar sus sentidos para permitir que el sacrificio ocurriera. Otro dato que ha alimentado las teorías de conspiración más oscuras es la extraña coincidencia con un brote de tuberculosis que ocurrió en los alrededores del hotel justo en esos días. El nombre del kit de prueba utilizado por las autoridades sanitarias para detectar la enfermedad se llamaba, increíblemente, Lam-Elisa. ¿Cómo es posible que una prueba médica compartiera el nombre de la víctima de un hotel que parecía estar bajo una maldición? Para muchos, esto no fue una casualidad, sino una señal de que estábamos ante algo mucho más grande, algo que involucraba fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, o experimentos que salieron terriblemente mal en los callejones de Skid Row. Cuando finalmente el cuerpo de Elisa fue retirado y el hotel intentó volver a la normalidad, los nuevos huéspedes empezaron a reportar algo más. No era solo el sabor del agua, que persistió durante meses a pesar de que los tanques fueron desinfectados repetidamente. Empezaron a reportar que el elezador del video se detenía en el mismo piso, el piso 14, a la misma hora en que Elisa fue grabada por última vez. Las puertas se abrían y permanecían así, esperando a alguien que nunca entraba. Algunos decían ver una figura con una sudadera roja caminando por el pasillo, pero cuando se acercaban, solo encontraban el rastro de una alfombra mojada, como si alguien acabara de salir de una piscina profunda. El Hotel Cecil no solo se quedó con su cuerpo, parece haberse quedado con su angustia, repitiendo sus últimos momentos en un bucle infinito de terror líquido, del que nadie, ni vivos ni muertos, puede escapar. Lo que pocos saben es que, tras la clausura del caso, el hotel intentó una limpieza profunda.
no solo física, sino espiritual. Contrataron expertos para drenar las tuberías y sellar las grietas de los tanques, pero el agua tiene memoria. Los empleados que trabajaron en la limpieza durante esos meses renunciaron uno tras otro. Algunos afirmaban que, al limpiar los espejos de los baños de las habitaciones cercanas a la de Elisa, aparecían marcas de manos pequeñas y húmedas en el vapor. Manos que parecían golpear el vidrio desde el otro lado, pidiendo aire. La estructura misma del edificio, con su arquitectura de principios de siglo, parecía actuar como una caja de resonancia para el miedo. Los ruidos de goteo se volvieron constantes, incluso cuando las llaves de paso estaban cerradas. Hubo un testimonio que la policía nunca quiso incluir formalmente en el reporte. Un huésped que se alojó justo debajo de los tanques de agua afirmó que la noche en que Elisa desapareció no escuchó gritos, sino algo mucho más inquietante. Un sonido rítmico de algo pesado golpeando el fondo del tanque. Clang, clang, clang. Era como si ella estuviera intentando comunicarse a través del metal, o quizás como si alguien estuviera golpeando desde fuera para asegurarse de que ella no pudiera subir a la superficie. Este hombre decía que el sonido iba acompañado de una vibración en las paredes que hacía que los cuadros se torcieran hacia la izquierda, siempre hacia la izquierda, apuntando en dirección al ascensor. La parte más oscura de esta historia es que el Hotel Cecil se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos obsesionados con la muerte. Jóvenes de todo el mundo viajaban allí solo para recrear el video del ascensor, presionando los mismos botones y haciendo los mismos movimientos, pero algunos de ellos regresaban con historias de que, al mirar por la pequeña rendija de la puerta del ascensor mientras se cerraba, veían a una mujer de pie en el pasillo, con la ropa empapada y el cabello cubriéndole el rostro. Dicen que si la miras fijamente, el ascensor no te lleva a tu piso, sino que te transporta a un nivel que no figura en el tablero, un lugar donde el aire huele a cloro y a materia orgánica en descomposición. Elisa Lam fue enterrada, pero su sombra quedó atrapada en el sistema de filtrado de nuestra conciencia colectiva. El caso fue cerrado como un ahogamiento accidental, una explicación simple para un conjunto de hechos imposibles, pero quienes hemos estudiado cada segundo de esa cinta, quienes hemos sentido el escalofrío al entrar en un baño de hotel antiguo, sabemos que hay algo que la ciencia no puede explicar. Los tanques de agua del Cecil ya no están, pero la energía de ese lugar sigue allí, alimentándose de la curiosidad de los vivos. El Cecil es un recordatorio de que a veces los monstruos no están debajo de la cama, sino dentro de las paredes, en el agua que bebemos y en los lugares donde elegimos recargar la cabeza, sin saber que estamos compartiendo la almohada con un fantasma que todavía tiene los pulmones llenos de agua negra. La investigación oficial intentó dar carpetazo al asunto, calificándolo como un episodio psicótico, pero los documentos filtrados de los bomberos que recuperaron el cuerpo sugieren algo que la policía prefirió ignorar. Cuando cortaron el metal del tanque para extraer a Elisa, notaron que su cuerpo no presentaba la rigidez ni los signos de hinchazón típicos de alguien que ha pasado semanas sumergido en agua estancada. Parecía, según palabras de un técnico que prefirió el anonimato, que ella acababa de ser depositada allí apenas unas horas antes. Esto abriría una posibilidad aterradora. ¿Estuvo Elisa viva y escondida en algún rincón secreto del hotel durante todo ese tiempo? ¿Fue alimentada y mantenida en cautiverio por alguien que conocía los pasadizos ocultos del edificio para luego ser sacrificada cuando la presión policial se volvió insoportable? Esta teoría cobra fuerza al analizar las extrañas inconsistencias de la autopsia. Se encontró que su teléfono celular nunca apareció, ni en el tanque, ni en su habitación, ni en ninguna parte del hotel.
Sin embargo, su cuenta de Tumblr siguió publicando fotos y actualizaciones durante varios días después de su desaparición. Algunos dicen que eran publicaciones programadas, pero otros usuarios notaron respuestas a comentarios que parecían ser reacciones a eventos actuales. Alguien tenía su teléfono. Alguien estaba usando su identidad mientras ella estaba, viva o muerta, dentro de esos muros. El hotel no era solo su tumba, era su prisión, y el carcelero seguía caminando entre los huéspedes, quizás incluso compartiendo el ascensor con los detectives que la buscaban. Incluso el final de la historia tiene un tinte de maldición. Años después, cuando se intentó remodelar el hotel para convertirlo en departamentos de lujo llamados Stay on Main, los trabajadores se negaban a entrar en ciertas áreas sin luz natural. Reportaban que las herramientas se movían de lugar, que las luces parpadeaban siguiendo un código que nadie entendía y que en los días de lluvia, el agua que se filtraba por el techo del lobby no era clara, sino que mantenía ese mismo tono oscuro y ese olor dulzón que atormentó a los huéspedes en 2013. Es como si el edificio rechazara ser curado, como si prefiriera mantenerse como un monumento al sufrimiento humano. Hoy en día, el Cecil permanece cerrado, una estructura imponente y sombría en el corazón de Los Ángeles. Pero si pasas por Skid Row a altas horas de la madrugada y miras hacia las ventanas de los pisos superiores, verás que a veces una luz se enciende y se apaga rítmicamente. No hay nadie viviendo allí legalmente, no hay electricidad activa en esas secciones, pero la luz persiste. Es un recordatorio de que Elisa Lam, los asesinos seriales y los cientos de personas que saltaron desde sus ventanas hacia el pavimento siguen allí. El Cecil es una colmena de almas atrapadas, y el agua que corre por sus viejas venas de plomo sigue llevando el eco de un grito que nadie quiso escuchar a tiempo. Si alguna vez viajas y te hospedas en un lugar con historia, recuerda revisar bien la presión del agua. Recuerda que las paredes tienen oídos y los áticos tienen ojos. Pero sobre todo, recuerda que una vez que entras en un lugar con voluntad propia, puede que nunca salgas del todo, dejando atrás solo un video borroso en un ascensor y un misterio que el mundo consumirá mientras bebe un vaso de agua fresca, sin saber qué secretos se esconden en el fondo del tanque. El verdadero horror del Hotel Cecil no reside solo en lo que los ojos pueden ver, sino en lo que el instinto te grita cuando caminas por sus pasillos alfombrados con un patrón que parece retorcerse bajo la luz mortecina. Hay una diferencia entre un lugar con mala suerte y un lugar que tiene hambre. El Cecil tiene hambre. Desde su inauguración en los años 20, ha sido el escenario de suicidios tan frecuentes que los residentes de Skid Row empezaron a llamarlo el suicida. Pero lo de Elisa Lam fue distinto. No fue un salto desesperado hacia el pavimento, fue una disolución lenta en el corazón del edificio. Cuando nos dijeron que habíamos estado consumiendo esa agua, el pánico no solo fue por la higiene, sino por la profanación. Estábamos permitiendo que la esencia de una mujer muerta se convirtiera en parte de nuestro propio cuerpo. Imagina por un momento la rutina de esos 19 días en que Elisa estuvo en el tanque. Cada vez que alguien abría un grifo en los pisos inferiores, el nivel del agua en el tanque oscilaba ligeramente, moviendo su cuerpo, rozándolo contra las paredes de metal oxidado. El agua, al estar estancada y en contacto con la descomposición, se volvía cada vez más densa, más oscura. Los filtros del hotel, viejos y mal mantenidos, apenas podían detener los sedimentos más gruesos, pero el sabor, ese sabor dulce y metálico, era el resultado de una infusión macabra que circulaba por las venas de hierro del edificio. Los huéspedes se quejaban de que el agua tenía poca presión, sin saber que la obstrucción en la tubería era el propio cabello de Elisa que se había soltado y empezaba a tapar los conductos de salida. La noche que el video del ascensor fue grabado,
El 1 de febrero de 2013, algo cambió en la frecuencia del hotel. Si observas el video con detenimiento, no solo se trata de sus movimientos erráticos, hay un detalle que muchos pasan por alto: el tiempo. El video que la policía entregó al público está ralentizado y le faltan fotogramas clave. ¿Qué estaban tratando de ocultar? Algunos expertos en edición de video afirman que en el segundo 54 se alcanza a ver el borde de un zapato que no pertenece a Elisa, alguien que está parado justo fuera del ángulo de visión de la cámara, manteniendo la puerta del ascensor abierta. Elisa no estaba jugando, estaba negociando. Sus manos se movían como si estuviera tratando de explicar algo o de alejar a una entidad que la estaba convenciendo de que la única forma de escapar de ese pasillo infinito era subiendo, siempre subiendo, hacia el cielo, hacia los tanques. El camino hacia la azotea es un laberinto de escaleras metálicas y puertas pesadas. Para una mujer de su complexión, subir sola a plena noche, bajo el efecto de una crisis o de un miedo paralizante, y luego escalar 3 metros de pared vertical de un tanque de acero, es una proeza física casi imposible. Pero supongamos que lo logró, supongamos que la adrenalina del terror la llevó hasta la cima. Cómo abrió la pesada tapa de metal y, lo más importante, cómo la cerró después de saltar al agua. El cuerpo de Elisa fue encontrado sin ropa. Su ropa, su reloj y sus llaves estaban en el fondo, como si hubiera despojado de su identidad humana antes de sumergirse. Esto no parece el acto de una persona que cae por accidente, parece un ritual de purificación o una rendición absoluta ante la oscuridad que la perseguía. Mientras la ciudad de Los Ángeles continuaba con su ruido ensordecedor afuera, dentro del tanque el silencio era absoluto. Elisa debió pasar sus últimos minutos mirando hacia arriba, hacia la pequeña rendija de luz que se filtraba por la tapa, mientras el frío del agua le robaba el calor corporal. El eco de sus gritos, si es que gritó, habría quedado atrapado en la campana de metal del tanque, resonando solo para ella misma. Y mientras ella se hundía, nosotros, los huéspedes, seguíamos abajo, riendo, durmiendo y bebiendo el agua que ella estaba contaminando con su último suspiro. Es esa conexión física, casi íntima, entre la víctima y los vivos, lo que hace que este caso sea viral y eterno. Incluso meses después de que el cuerpo fuera retirado, el hotel no pudo limpiar su reputación. Se dice que los nuevos empleados encontraban notas pegadas detrás de los espejos que no habían sido escritas por nadie del personal. Notas que decían simplemente: «Sigo aquí y todavía tengo sed». La habitación 506 fue sellada, pero los huéspedes de las habitaciones contiguas reportaban que el sonido de agua corriendo en las paredes nunca se detenía, incluso cuando el piso entero estaba vacío por remodelación. El Cecil se había convertido en un monumento a la transmutación, la chica que se convirtió en agua y el agua que se convirtió en parte de todos nosotros. Si alguna vez te encuentras en un hotel de techos altos y pasillos largos y notas que el agua de la ducha sale con un tono extraño o que el sabor del café tiene un rastro dulce que no puedes identificar, no lo ignores. No pienses que es el mantenimiento o la antigüedad del lugar. Recuerda a Elisa. Recuerda que los tanques de agua son lugares oscuros donde los secretos pueden flotar durante semanas antes de que alguien decida mirar hacia adentro. El mal no siempre viene con un cuchillo o una máscara, a veces viene en forma de una invitación silenciosa a subir a la azotea y dejar de ser quien eres para fundirte con la estructura y observar a los vivos desde el otro lado del grifo. Este relato es el recordatorio de que somos vulnerables no solo ante los asesinos de carne y hueso, sino ante la energía de los lugares que habitamos. El Hotel Cecil sigue en pie, esperando su próxima víctima, su próximo video viral, su próxima sombra en el ascensor. Y tú, la próxima vez que presiones el botón de un elevador y las puertas no se cierren de inmediato, no te quedes mirando al pasillo, no busques a nadie, porque a veces lo que está esperando para entrar no es algo que quieras ver, ni mucho menos algo de lo que quieras beber.